tengo dos, de hecho. Dale. La primera es en relación a los programas sociales. A mí me surgió la incógnita de por qué la continuidad de lo que ya había hecho la señora Sandra Torres. Y mi duda, la verdad, es que se le dio continuidad porque el complot que había hecho de alguna forma ya se había establecido, o porque de verdad luchar contra toda esta gente hambrienta ya resultaba ser imposible. Pues mira, nosotros desde el principio dijimos que no estábamos de acuerdo en Mi Familia Progresa de la manera que lo estaban haciendo. En la campaña pasada nosotros llevábamos un programa que se llamaba Remesas Condicionadas en Efectivo, que es más o menos lo mismo, solo que se cambiaba el nombre. Pero hay dos Guatemalas ustedes. Hay la Guatemala del autoservicio, de los taxis que se paran con la mano, y hay la Guatemala donde los caminos rurales ni siquiera llegan a mi rancho porque tengo que caminar por veredas. Y esa Guatemala rural es la que muchas mujeres necesitan del apoyo del gobierno. No para siempre, pero sí necesitan, a la par del programa social, empezarlas a preparar para que sean autosuficientes, y por eso hablaba de los encadenamientos productivos. Pero para mientras tú les tienes que ayudar a darle de comer a ellas, porque si no, pues más niños desnutridos, más mujeres sin oportunidades, y a las mujeres las tenemos que educar. Sandra Torres hizo el programa para una plataforma electoral. Eso fue lo que falló en el programa de Mi Familia Progresa. Pero las remesas condicionadas en efectivo tienen que tener nombre, rostro y funcionario que te dé cuentas de qué es lo que están haciendo, porque al final son los impuestos de todos los guatemaltecos. Cuando ustedes van a comprar a Mac, un Big Mac, pagan impuestos, y esos impuestos van a parar a esos programas. Les tienen que dar cuentas porque también es un dinero. No sé si hay otra pregunta. Yo tengo dos. Una con respecto a los programas sociales. ¿Qué pasa con toda esa acción que desencadena un programa social a la hora de que a la familia se le está dando dinero por tener hijos y los padres de familia empiezan a dejar de abandonar sus empleos? Se lo digo porque en el interior he visto casos que han pasado así. Claro, porque lo que pasó fue que el programa fue enfocado precisamente para hacer una plataforma electoral, y las mujeres entendieron que entre más hijos más me pagan. Y ese fue el gran error, y no fue error, ellos lo hicieron pensado para las elecciones, porque Sandra iba a ser candidata y esta era la plataforma, no era un partido político. Pero esas son las cosas que nosotros no podríamos estar de acuerdo. Hay mujeres que tienen 9 hijos, son jovencitas y parecen de la edad de la que está aquí parada, y son jóvenes y ya no tienen ni dientes, porque se pusieron a hacer hijos pensando que iban a tener más dinero. Pero si tú has ido al interior y le preguntas a esas mujeres cuántas veces les han pagado, te van a decir que les deben todo este año, porque lo que hicieron fue que no focalizaron, sino que con tal de tener más votos se regaron en todo el país, y no hay dinero que alcance. Si nosotros somos un país que tiene 50.000 millardos de presupuesto, pero resulta que de los 50.000 millardos de presupuesto tienes más del 60% comprometido. Por eso es que no les han pagado, porque hoy hay más de 1.000 familias, perdón, 1 millón de familias que tienen el programa. Sácale cuentas, casi se van a comer la otra mitad del presupuesto. Entonces, yo creo que tiene que ser focalizado. Hay lugares, ellos originalmente, y si se meten a internet, lo que estoy diciendo no es mentira, hablaban de 44 municipios que están en pobreza y en pobreza extrema, y es la verdad. Ahora, como están en casi 295, y muchas familias ni siquiera lo necesitan porque tienen casas de 2 pisos, vehículo allá abajo, a esas familias son a las que tú se los tienes que ir quitando y decirle: usted no lo necesita, usted está aquí afiliado a un partido a través de este programa, pero ese dinero nos tiene que servir a los encadenamientos productivos, porque los encadenamientos tampoco son gratis. Tenemos que comprar la semilla afuera, tenemos que comprar el fertilizante, la bomba para que puedan fumigar, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, yo les quiero contar, tenemos un gran riesgo, porque ellos son el 60% de la población, y en el momento que tú decidas que se los vas a quitar, aquí puede haber una revolución, y por eso tenemos que ser muy inteligentes para decirles: mire, ¿quiere seguridad y quiere ser independiente o quiere seguir haciendo hijos y tener 300 o 600 quetzales? Y lo que hicieron en este gobierno va a costar, nos atrasaron 4 años, pero va a costar otros 4 años para volverle a poner rumbo al país. No va a ser fácil. Y otra pregunta, perdón. En
el Congreso hay 158 diputados congresistas, si no estoy mal. Y estaba yo leyendo que, por ejemplo, las potencias mundiales lo primero que han hecho para poderse desarrollar es reducir el número de congresistas. Entonces pregunto, si en el plan de gobierno que ustedes tienen pensado algo de modificar el número de congresistas, que es bastante absurdo teniendo solo 22 departamentos y habiendo 158 congresistas. Mira, el poder legislativo es la representatividad de los guatemaltecos, o sea, por eso es que ahí encuentras de todo. Yo me recuerdo muy bien el día que nos dieron unas laptops a un compañero mío que no sabía cómo se prendía, la tenía al revés, pero una parte de Guatemala no sabe que es una laptop ni cómo prenderla, y él representaba esa parte. Nosotros presentamos una iniciativa de ley para reducir el Congreso desde hace, ya ni me recuerdo de tanto que se ha hecho, pero está todavía para dictamen en la Comisión de Asuntos Electorales. Pero es bien difícil cuando 158 legisladores, de verdad si yo les pongo ahorita a preguntar nombres de los 158 se van a acordar de muy pocos, porque los demás solo llegan a levantar la mano cuando hay un negocio y cuando les van a pagar. Pero no están pensando realmente el país, no están pensando en que a todos nos conviene reducir el Congreso, porque no por lo que pagan, al final lo que pagan no es, sino que lo que genera tener un diputado que no llega a trabajar. Nosotros esperamos, somos la bancada más fuerte, 60 diputados, y esperamos, primero Dios, que 20 diputados los vamos a conseguir, y muchas de las leyes, como la ley del antejuicio que yo también presenté, se logren pasar en el gobierno de Otto Pérez Molina, para que de verdad entendamos que los políticos llegan a servir y no a servirse como la mayoría de los que están ahí piensan. Una última pregunta, bueno, dos, y sus palabras de cierre, por favor, que tienen clases. Creo que en los últimos gobiernos el rol de vicepresidente ha sido un puesto que ha venido de desprestigio totalmente. Mi opinión personal, creo que actualmente creía que deberíamos de quitarlo porque no ha hecho nada. ¿Qué haría usted, o qué propone usted, o qué tareas directamente tomaría usted como vicepresidenta de la ¿verdad? Bueno, te voy a contar por qué los vicepresidentes no han funcionado. Los vicepresidentes han sido una cuota de poder para muchas personas. Cuando se decidió que Roxana Valdetti fuera la vicepresidente de Otto Pérez Molina, salió del mismo Partido Patriota. ¿Por qué? Si tú te preguntas hoy, por ejemplo, ¿de dónde salió la candidata a vicepresidente del otro partido? Salió de mi invitación por llevar a una mujer. Y por eso, si el pueblo decide que sea ella, va a ser más de lo mismo, un adorno, porque no conoce el equipo, porque no sabe qué es porque no conoce ni siquiera su candidato. Yo lo que te quiero decir es que nosotros los patriotas queremos una vicepresidencia moderna, como la que hizo Rajoy en España. ¿Qué hizo? La vicepresidencia moderna quiere decir, primero, que es una vicepresidencia política, y eso quiere decir que tiene que actuar con los alcaldes. La mejor forma de desarrollar un país es a través del poder local, porque el poder local es el que está cerca de sus ciudadanos, es el que es papá, mamá, y que no se conviertan únicamente en los que hacen la carreterita o en los que tienen pintada la escuela. No, los alcaldes y los gobernadores se tienen que convertir en gestores de buscar que allá en España hay un pueblo que se parece a mi municipio y que quiere ser hermano mío y que me va a traer fuentes de trabajo para mi municipio. Esa vicepresidente voy a ser yo, ese trabajo es el que tengo que hacer yo. Y los gobernadores, ¿en qué se han convertido? En gestores de negocios, donde los diputados llegan y le dicen, dame a mí el negocio de la carretera y yo te traigo aquí de la Comisión de Finanzas aquí unas cuantas obras. Eso se tiene que terminar. Y entonces los gobernadores tienen que servir primero para lo que dice la ley, que es primero es el representante del presidente de su departamento, pero Otto Pérez Molina los quiere usar para que sirvan para la seguridad, para que nos ayuden a que haya seguridad en sus departamentos. Y por otro lado, queremos que también sean gestores del departamento, porque si logramos generar empleos en los departamentos, no va a haber esa migración que hoy hay hacia la capital, donde ya ni cabemos, porque resulta que en el pueblo no hay trabajo, pero aquí a lo que vienen es a dirigir, porque tampoco hay trabajo. Así es que no vas a ver una vicepresidenta de todo, vas a ver una vicepresidenta primero exigiendo cuentas y recorriendo todo el país, porque alcalde que no esté haciendo su trabajo, está la Contraloría y la misma vicepresidenta lo va a llevar ahí. A veces juzgar los hechos o las actitudes de las demás personas resulta mucho más fácil que juzgar lo propio. Entonces quisiera saber si usted me podría decir al menos como 2 defectos de
de usted como persona que nos pudieran afectar directamente a nosotros como ciudadanos. Tengo muchos defectos como cualquier guatemalteco, como cualquier ciudadano. Yo creo que perfecto es solo Dios. ¿Que te puede afectar a ti directamente? Creo que ninguno, o a ninguno de los que estén aquí, porque al final mi carácter explosivo que a veces tengo no te va a afectar a ti, sino que le va a afectar a los cercanos que yo tenga. Y a veces el carácter que tengo es por la exigencia de que quiero las cosas bien hechas y en beneficio de Guatemala. No creo que tenga, no soy ambiciosa de poder, conozco el poder desde muy chiquita, y lo único que me mueve, y se lo preguntaba a Dios hace un par de días, que por qué me dio estos zapatos, y lo único que me mueve realmente es pasar a la historia como alguien que hizo un buen papel, especialmente porque tengo la responsabilidad de representar al 52% que somos las mujeres en el país. Miles de defectos tengo, pero creo que ninguno te afectaría directamente a ti ni al ciudadano. No sé si nos podría entonces dar sus palabras de cierre de por qué votar no solo por Otto Pérez Molina, sino más bien por qué votar por Samuel Tello. Bueno, yo soy parte de un equipo, si es que si votan por mí, votan por Otto Pérez Molina, si es que tengo que decir por qué votar por el Patriota mejor. Miren, primero creo que hoy Guatemala no puede aguantar 4 años más de lo mismo. Y no es campaña negra porque yo lo estoy diciendo viéndoles el rostro. Manuel Valdizón llegó al Congreso por la UNE y se pelean con Sandra Torres porque los dos querían ser candidatos. Y entonces cuando Sandra le dice yo voy a ser candidata, pues el otro va y hace su partido. Hoy que Sandra no puede ser, el plan B resulta ser Manuel Valdizón. Yo creo que Guatemala no se merece 4 años más de lo mismo. El desorden financiero que hoy tiene Guatemala lo provocó este gobierno. Les recomiendo el libro del propio ministro de ellos, que habla de los desórdenes que provocaron, y ahí habla de Manuel Valdizón, habla de lo que Manuel Valdizón le pedía para aprobar cada una de las iniciativas de ley. Se los recomiendo, léanlo, y habla también de los patriotas y de cómo pensamos los patriotas cada vez que íbamos a hablarle de dinero, que pensábamos realmente en el país, que pensábamos realmente en ver cómo hacíamos una reforma tributaria que no lastimara a la gente más pobre. Y qué mejor testimonio que alguien que estuvo cerca de ellos dos y que habla las cosas tal cual. No era mi amigo, no es mi amigo. Yo creo que hoy merecemos y necesitamos a un gobierno que ponga orden a Guatemala. No necesitamos a un joven que quiere ser presidente, pero que realmente le falta muchísimo para lograr ser un presidente serio en Guatemala. Yo creo que Guatemala se merece a un presidente y a una vicepresidenta que piensen en el país, que piensen en Guatemala y que no tengan esa, como ellos le llaman, esa unión de miles de partidos que, si revisan la historia de cada uno de los partidos, son más de lo mismo. Creo que Guatemala se merece un verdadero cambio, y solo en la papeleta hay 2 opciones: más de lo mismo o el cambio que no tiene que ver nada con el pasado de esta historia de Guatemala. Muchas gracias. Segundos, quiero felicitarlos, de verdad, me pusieron a una buena interlocutora, una buena comunicadora. Yo soy comunicadora y le voy a hacer una recomendación aquí muy personal a mi interlocutora, que trate de hacer periodismo porque va a ser una buena periodista, y después que trate de hacer política porque va a ser una buena política.